Coordenadas cilíndricas. Cuando expresamos la ecuación de Laplace en términos de coordenadas cilíndricas, esta queda de la siguiente forma. Para esto hacemos una separación de variables y proponemos una solución del tipo. Al sustituir tenemos multiplicando todo por la cual podremos escribir también como y esto lo podemos igualar a una constante de separación. Esto suponiendo que la constante de separación sea positiva, pero como habíamos dicho, básicamente la constante de separación está sujeta para satisfacer las condiciones a la frontera. Si ahora esta expresión la multiplicamos por ρ cuadrada, la cual el último término lo podemos escribir nuevamente considerando una constante de separación positiva, pero recordemos que esta va a estar sujeta a las condiciones a la frontera. La cual es la ecuación diferencial de Bessel, que recordemos que también la podemos reescribir de esta forma, cuya solución son las funciones de Bessel de primera clase, de orden n. Las cuales básicamente tienen este comportamiento, donde aquí tenemos a las j y aquí tenemos a las y. Es muy importante ver esta gráfica puesto que de aquí podemos ver que las j en 0 son 0 y en cambio las y en 0 divergen. Es decir, si nosotros ocupamos estas soluciones, las j básicamente van a ser soluciones para el interior del cilindro, mientras las y van a ser solamente soluciones para la parte exterior, debido a que en el origen divergen. Sin embargo, si al separar la ecuación diferencial las constantes toman diferentes signos, por ejemplo, entonces la ecuación diferencial de Bessel toma esta forma, la cual se le conoce como la ecuación diferencial de Bessel modificada, cuyas soluciones son las is. O la función modificada de Bessel de segunda clase de orden n.
cuya solución gráfica es la siguiente. Aquí tenemos a las I's y aquí tenemos a las K's. Entonces es importante darnos cuenta que ahora también en 0 las I's sí convergen, pero las K's en 0 básicamente tienden a otro valor. Entonces las I's serán soluciones para la parte interna, mientras el K será solución para la parte externa, puesto que recordemos que los potencial siempre tiende a 0 conforme la distancia tiende a infinito. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la longitud del cilindro es mucho más grande que el radio de este. Entonces podemos considerar básicamente que el z va a ser igual a 0 en la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas. O también para el caso en que el cilindro tenga una altura infinita, podemos considerar este caso. Por lo cual la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas se reduce a una ecuación de dos dimensiones. Al factorizarla, la podemos escribir de la siguiente forma. Al hacer variables separables, proponemos una solución del tipo y al sustituir en esta ecuación, ahora multiplicando por ρ cuadrada sobre PQ, donde el lado derecho básicamente solo es función de phi y el lado izquierdo solo es función de ρ, por lo cual podemos proponer una constante separación de un lado positiva y del otro negativa. Nuevamente, al escoger esta constante separación tenemos que ser conscientes de la condición a la frontera para que la satisfaga adecuadamente. Para una configuración cilíndrica, la función potencial y Q-phi son periódicas en el ángulo, por lo cual las funciones hiperbólicas no podrían ser aplicables a este caso. De hecho, aunque phi no tenga restricciones en el ángulo, k debe de ser un entero, por lo cual en este caso la solución apropiada para q serán senos y cosenos. Donde estas constantes son arbitrarias a determinar básicamente a través de las condiciones a la frontera. Y para esta ecuación, básicamente la solución es de este estilo, la cual podemos verificar por sustitución directa. Entonces, tomando el producto de ambas soluciones, obtenemos la solución para la ecuación de Laplace independiente de z, para una región circular cilíndrica sin restricción en el ángulo phi. Es importante notar que si la región de interés tiene simetría axial, es decir, donde ρ es igual a 0, el término que contiene esta parte de aquí es solución para la parte interna y esta parte de acá es solución para la parte externa, dado que sabemos que
en el origen siempre vamos a tener un potencial, pero cuando estamos muy lejos el potencial debe satisfacer que cuando ρ tienda a infinito, el potencial debe de tender básicamente a cero y solamente esta parte de aquí es solución y la otra no. Por lo tanto, esto es para el interior y esto es para el exterior. Para estos casos sencillos con k igual a 0, entonces básicamente la ecuación diferencial solamente será la parte de phi. Y si no hay variación en la circunferencia, la solución no depende de phi, por lo cual en este caso sencillo entonces nuevamente tendríamos esta parte. Y la ecuación para el P de ρ con k igual a 0 básicamente nos va a quedar de esta forma, cuya solución simplemente es, y por lo tanto el producto de las soluciones nuevamente hago énfasis en que esto es solamente cuando se tiene solución con simetría axial, es decir, podemos tener por ejemplo una rebanada de un disco o podemos tener un cilindro infinito donde básicamente se comporta igual para todo ρ con sea constante y solamente haya dependencia del ángulo, o al revés donde el ángulo sea simetría y solamente tengamos dependencia de ρ, entonces tenemos que plantear la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas pero solamente en dos dimensiones. Ejemplo, considera un cable coaxial muy largo. El conductor interior tiene un radio A y está inmerso a un potencial φ0. El conductor exterior tiene un radio B y está aterrizado. Determina el potencial en el interior de los conductores entre A menor o igual que R y R menor o igual que B. Como podemos ver en este caso, tenemos una simetría en el eje Z, es decir, el cilindro es muy largo, entonces eso lo que significa es que no nos importa la longitud en el eje Z. Podemos despreciarlo y simplemente quedarnos con ρ y φ. Pero al analizar la dependencia angular nos damos cuenta que también hay simetría en φ, es decir, no importa el ángulo en φ, puesto que va a ser lo mismo si estamos en este punto, así estamos en este punto. Entonces, por lo tanto, tampoco básicamente nos interesa esta propiedad del ángulo φ, es decir, el sistema tiene simetría en φ. Entonces, por lo cual, básicamente lo único que nos queda es tomar k igual a 0 en la solución anterior, y entonces el potencial eléctrico solamente va a ser una dependencia de ρ. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicarle las condiciones a la frontera básicamente a esta función. Tenemos en específico dos condiciones a la frontera, que será el potencial evaluado en B tiene que ser 0 puesto que está aterrizado, y el potencial evaluado en A tiene que ser igual a un potencial φ0. Aplicando estas condiciones lo que tendremos será Ahora, para resolver este sistema, lo que haremos será básicamente multiplicar a la ecuación 2 por menos 1 y sumaremos la ecuación 1 con la ecuación 2 y así podemos despejar C1. Si ahora sustituimos C1 en la ecuación 1, podremos obtener C2. Entonces ahora ya podemos sustituir las constantes C1 y C2 en esta ecuación. Y hemos obtenido la solución cuando básicamente tenemos un cilindro que es muy largo, es decir, no importa el eje Z, tiene simetría en el ángulo en φ y solamente hay dependencia radial en ρ. Ejemplo, un cilindro de radio B tiene su eje sobre el eje Z y sus tapas están en Z igual a 0 y Z igual a L, y el potencial en sus tapas es 0.
La superficie cilíndrica está partida a la mitad, un lado está un potencial V y el otro lado un potencial menos V, de manera que phi es igual a V en menos pi medios a pi medios y menos V de pi medios a 3 pi medios. Determina el potencial en el interior del cilindro. Bueno, básicamente tenemos aquí el dibujito y está un potencial menos V y V. Sabemos que tenemos que partir de la ecuación de Laplace, pero ahora en coordenadas cilíndricas, donde haciendo la separación de variables sabemos que tenemos el R de ρ, tenemos el Q de phi y un z mayúscula de un z minúscula. Sabemos también que las variables separables básicamente nos van a dar las tres ecuaciones, que sería el Q más menos, sería un alfa cuadrada de Q igual a 0, vamos a tener un z bi'prima más menos, le voy a poner aquí una constante K de z igual a 0 y finalmente el R de ρ, que van a ser las ecuaciones de Bessel. Aquí el punto, escogemos el signo positivo y el signo negativo. Sabemos que tenemos que satisfacer las condiciones a la frontera. Como las condiciones a la frontera están con el ángulo, entonces va a ser mucho más fácil que las satisfagan senos y cosenos. Por ejemplo, en las tapas, que satisfaga que el seno de 0 en z igual a 0 sea 0 y en la tapa de arriba le podemos poner un npi. Y lo mismo para la parte de circunferencia. Entonces esto nos lleva a la necesidad de que esta debe ser positiva y también para z debe ser positiva. Por lo cual aquí lo que tendremos es que tendremos un Q de phi que va a estar dado simplemente por una constante, por el seno le vamos a poner un m phi más una constante A2 que va a ser el coseno de m phi. Y para z de z vamos a tener básicamente lo mismo, pero ahora con una constante B1 seno de un kz más un B2. Como escogimos los signos positivos, esto nos lleva a la ecuación de Bessel modificada. Entonces el R de ρ será C1 por un I. El problema nos dice que queremos el potencial en el interior del cilindro. Entonces recordemos de lo que habíamos visto de las soluciones gráficas, el K sabemos que diverge en el origen. Entonces desde aquí podemos hacer K igual a 0, dado que diverge en el origen. Eso sería para una solución externa, pero en este caso solo queremos la solución interna del cilindro. Entonces aplicando las condiciones a la frontera para Z, y nos queda básicamente que el B2 tiene que ser igual a 0. Aplicando la condición a la frontera de en Z de L, entonces lo que vamos a tener, de aquí básicamente podemos tener que el K simplemente va a ser igual a un NPi sobre L. Y esta básicamente es la única condición a la frontera que podemos aplicar, porque recordemos que habíamos mencionado que las condiciones a la frontera que tienen que ver con el potencial o con la densidad de carga, solo y exclusivamente se pueden meter cuando ya tenemos la solución entre comillas para phi. Entonces escribiendo la solución para phi, básicamente tendremos ahora de las condiciones a la frontera, phi en B va a ser igual a un potencial que depende del ángulo. Y de los coeficientes indeterminados de Fourier podemos despejar el ANM y el BNM. Donde básicamente lo que hemos hecho es evaluar en el potencial phi igual a b, entonces aquí en ρ sustituir b. Por eso es que quedó abajo como una constante. Y haciendo la expansión de la ortogonalidad, entonces bueno, tenemos este término. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente este término, dividirlo en dos secciones, integrar de menos pi medios a pi medios y de pi medios a 3 pi medios y darle el signo correspondiente para cada valor de potencial.
Sin embargo, al analizar la función coseno, nos damos cuenta que si m es par o impar, de todas formas el término que está entre corchetes se hace cero. Por lo tanto, el término a de nm es igual a cero. Veamos ahora el término de mm. Nuevamente abriendo la definición del b en la integral de menos pi medios a pi medios y de pi medios a 3 pi medios, sin embargo, si analizamos este pedacito de aquí, si m es par, entonces lo que va a pasar es que el seno se va a hacer cero. Y del otro lado lo que va a pasar es que este seno también se va a hacer cero. Entonces, por lo tanto, para todo m par, la función se hace cero. Ahora, si m es impar, entonces lo que va a pasar es que este coseno de aquí se va a hacer cero. Y por lo tanto, básicamente sabemos que el coseno de un mpi simplemente lo podemos ver como un menos 1 a la m. Entonces, ahora sabemos que el término del seno de 13 pi medios lo podemos reemplazar simplemente por ese término que está acá. Si ahora analizamos todo el término entre corchetes, lo que tendremos básicamente será donde aquí básicamente le hemos metido el término m más 3 sobre 2 para volverlo m impar. Entonces, regresando a la expresión para b, si ahora analizamos el término que está entre corchetes del coseno de npi menos 1, sabemos que el coseno de npi lo podemos poner como menos 1, en este caso a la n, y esto básicamente nos va a dar, por lo tanto, ya podemos reescribir el bm finalmente. Ahora ya podemos sustituir básicamente este b en la expresión para el potencial, haciendo el a igual a 0.
donde básicamente lo que hemos hecho es volver a la función original, es decir, cambiamos el m por un 2m más 1 y cambiamos también el otro n por un 2n más 1, con la intención de que ahora la suma ya corra para cualquier valor entero.